que creo que tu gasolina. Cinturón, indicador, freno de mano. Vale, dime qué tengo que hacer. ¿Tú me explicas, vale? ¿Está encendido el coche? Bueno, no. Vale, entonces, sí, ¿no? No está encendido, está encendido. Está encendido. Embrague. Lo teníamos que comprobar. Ay, Vale, sacamos el freno de mano. no sé qué tal todo. Vale, entonces, tengo para atrás como para caerme, ¿no? Es que claro. No tengo que ir a sembrar, ¿vale? O sea, vamos a ver en qué. Sembrar que tienes la polla, tío. Me estoy arrepintiendo. No. Confía en ti. Vale, ¿y ahora qué? ¿Para aquí? ¿Y se puede dar o no? No sé, trae un coche. A ver cómo se salir a la... Tranquila. Vaya subida que sabe, quiero decir, hijo. A la izquierda. Pero se puede. No hay ninguna señal. Por ahí no camino, está cerrado. ¿Qué camino? Yo no paso por aquí, que estás aquí. Aparte, vale, pero estáis ahí en medio. Da igual. Te cuento. Si no hay camino, voy a tener que hacerme todas esas bajadas hacia atrás. Tú estás 100%. No tengo Que que... le doy la vuelta a esto. ¿Ya tengo que volver a cantar? Mira, te tiro. Ya. A la izquierda. ¿Cierto? No, me ha dicho andar en blanco. A la vuelta blanco. ¿Y ahora? Sí. ¿Qué? Ah. Fatal. Horrible. Da la vuelta. A este. No. Digo que unos 400 euros en tabaco, quiero decir. A panza. ¿Qué tiene que reclamar un cambio de No. sentido? Haz marcha atrás, en blanco está en el camino por el que no has ido. Abajo para arriba. Ahí no puedes. Todo recto hasta que veas que puedas dar la vuelta. Y el de ahí, a la derecha. La mano estaba por ahí por el suelo, creo. ¿Qué había ahí abajo? Había un parche, ¿no? Me suena, a ver. No, era llano. ¿Y alguna subidita? ¿Qué? No sé, me sonaba que había un parche o allá. No sale para la derecha. No sé, estoy yendo a frenar. Yo no estoy yendo al otro lado. Vale, no te eches para adelante, ¿vale? Porque si no yo no voy al otro lado. Entonces... Vale, esto es que tengo que arrancar rápido de nuevo. Vale, derecha nadie, ¿no? Cuando conduzcas en práctica no se aplica. El coche de prácticas no se aplica. Este tienes que ser... No, estoy no se me acaba. Subirme, pues intencionadísimo.
vamos a tener más ahí que ahí. 100%. No sé qué se la pone. Mira, pero no pasa nada. Hay que tener que meter por aquel, ¿no? Ah, prohibido girar a la izquierda encima. Sí, pero... ¿Y si voy por este camino para allá? Pues la Oye. liamos. ¿Creo que la liamos o no? Sí. ¿Sí? Hemos ido un cacho, ¿eh? Por la... Nomás nos sacamos en el pueblo. Vale. hermanos, ¿de tu casa? A ver, guardado. Ahorita. ¿Qué quieres, papá? Es que cuando vinimos a... Yo me río porque estamos los dos negativos. Imagínate que yo voy solo y me pierdo, tío. Me da algo. Me llaman Tranter. Sí, ya te Ah. Cuelga tú. Vale, escúchame, haz una cosa, mira tu móvil y mira si envía el mensaje. Mejor puede que sí. Vale, aquí huele bastante mierda, podría ser este sitio perfectamente. No, no, ¿sabes por qué? Pues bastante, me consta. Piensa que leerlo lo están leyendo por huevos. Vale, ¿cuenta Nargó? ¿Puede ser el pueblo? Ok. No sabe, cariño. Es que lo teníamos aquí. Se llamaba Droga, el marcador. A ver, es que yo creo que eso puede ser el pueblucho este. Ahora, ¿dónde me encuentro ya? Otro tema. Vale, yo por aquí. Por favor, hazme caso. Por aquí. Santo un correo, ¿dónde coño estás, Cecilia? Pero no tengo idea. Vale, vamos a ver, yo cogí... Estación Pepsa. ¿Sí? ¿Por ahí? No sé. Piensa que yo cogí una C14, ¿vale? Y nos hemos metido por este caminito de aquí. ¿Vale? Y esto es todo lo que hemos subido. Entonces, la cosa es nosotros... Vale, ¿qué coño? Hostia, vale, espérate. Vale, vamos a ver. Yo he mirado el camino. Y el camino en el Maps solo salía para la izquierda. Y
y para la derecha no salía nada. Entonces, damos una calle principal. Venga, sí. ¿Puedes ponerme el nombre? Es que aquí pasa gente, es un problema. No. En modo no satélite, o sea, en modo sin cáncer. O venme indicando. Sigue tropieza. Cuando puedas derecha. Y la parte. Se la parte. Sí, se me lo he hecho. Perdón. Vale, tropieza por abajo. A la derecha. Aquí, en esta. No, en esta no. Vale, ¿ves? Sí, en esta sí. Vale, estas cosas Perfecto. tienen que darse más poquito, ¿eh? Porque claro, no. Izquierda es ilegal. Da igual, están aquí. No veo, o sea, ¿ves? Sí. ¿Que viene alguien? ¿Y dónde? Ahí. Cari, me cago en tu puta madre que nos hemos ido a la autovía por esta calle. Nos hemos metido en otro... No, es el mismo pueblo. No, encima me he equivocado de dirección y ya nos hemos metido por dentro luego. ¿Eh? Bueno. Bueno. Sí. Imagínate que pasa la poli. Ah, que os llevabais aquí. ¿Tu móvil? Pensamos que tú lo sabías y no Es que sabías nos que enviado no un posta. mensaje. Y claro, yo digo, no contestan. Y dice, a lo mejor lo han leído y quieren que nos las apañemos. Bueno, yo me bajo ya. Muy bien. Pero se baja ya. Darme espanta. Yo te digo, veo la liada esa y digo, guau, tiro todo. Y yo, no, métete la primera que puedas. Y yo pensaba en rotonda. Ahora. No. ¿Te la aparco, Xavi? Las... No, ya el mío, las 6:50. No quiero. Adiós. Bien. Tú le vas a dar una vuelta y no lo sabes aún. Vale, a ver, tranquila. Un momento. Vale, no. Embrague. No, embrague de la izquierda del todo. Embrague. Das freno. Exacto, ¿vale? Entonces el pie izquierdo solo para embrague, ¿vale? Solo. Y este para tanto freno como embrague. Entonces te comento la situación. Ahora realmente estamos en punto muerto y con el embrague puesto. Ahí con el freno de mano pero no puesto. Entonces, hay que cambiar esto, ¿vale? Porque si el coche está quieto. Entonces, para quitar el freno de mano, pulsa el freno. Bueno, ponte el cinturón. A fondo. A fondo, ¿vale? Entonces ahora quita esto. Que es un poco para arriba, eso es. Ahora suelta el freno. ¿Vale? Vale, con cariño, pero así ya el coche tira. Entonces ahora lo que falta es marcha para tú darle un poco de gas. Ah, no hace falta hablar, ¿eh? Sí, Claro, entonces ahora pulsa el embrague es para poner y quitar la Embrague marcha. freno porque no la ves. Correcto, Como la moto. exacto, como en la moto. Apretamos embrague hasta el fondo, Vale. ponemos primera, Primera era. que tiene dibujito de Para adelante. O sea, un poco para ahí, para para adelante. adelante, y aquí, primera, segunda, ¿vale? Punto muerto. Primera, El punto muerto es marcha atrás así. Vale, saqué esto. Exacto. Vale, y Entonces ahora... ahora, por ejemplo, manos en el volante, Sí, y voy soltando poco a las poco. dos en el volante. Voy soltando poco a poco. Entonces ahora, mira, Suelto freno suelta el freno. y ya se va a ir, ¿no? Tú de momento ¿Cómo suelta el las freno. ruedas? Están rectas, incluso mirando un poco para ahí. Suelta el freno. Ah, mira, no están notas. Gira un poquito más, gira un poco más. Eso es. ¿Vale? Y ahora, frena un poquito, eso es. Ahí vas bien, vas tú cómodo, vas a tu velocidad. Entonces ahora, suelta el embrague. Suéltalo, del todo. Y ahora suelta el embrague, fuera. Entonces ahora tienes acelerador, eso es. Pero vas controlando. Puedes ir sin acelerar, ¿eh? Mira, yo sin acelerar, recuerda el freno, ahora a lo mejor hay que frenar un poquito para realizar la curva. Frena un poquito. Eso es. Tira un poco más. Y ahora, acelera. Muy bien. Ya. Esto me llega, ¿no? Bueno, aguanta. Vale, muy bien. Tranqui. Vale, ya está. Ya conduces. Joder, es que un coche veo mucho más fluido, ¿eh? Un poquito, ¿por qué? Ahora es verdad que lo has hecho en bajada, entonces en bajada el embrague, trae un punto de embrague muy fino. Ahora te abres y suelta para acá. Eso es. Vamos aquí.
Y ahora pones el freno de mano. No hace falta que para subir. Ahora lo haces y funciona. Dios. ¿Cómo te has sentido? Bueno, Cómoda, a ver, yo te he visto cómoda. sí, o sea, Una vez sueltas el embrague, yo te he visto muy cómoda, ¿no? De acelero, freno aquí un sí, poquito. o sea, la teoría y la práctica me la sé, pero combinarlo todo, pues es un poco complicado. Claro, claro, después ya no necesitas derribar el coche, sino pues cuando giras, este me viene, este es un capullo, la abuela, no sé qué, cuesta. Mucho. Y además que tienes una moto que tú lo ves todo. Claro, también tienes que ir mirando. Claro. Si giras por ahí, por ejemplo, y tuvieras, yo qué sé, giras aquí y aquí tuviera una especie de una incorporación, no tienes que mirar que no tenga ningún coche, tienes que no sé qué. Pero bueno, eso es práctica, pero bueno, yo te he visto muy cómoda, sí, muy bien. Guay, ¿no? Venga, Sara, sube. Vale. Claro. ¿Os vais a subir? Espera, que no te subirás las cosas, ¿no? Embrague, freno y acelerador. ¿Damos fuerza? Vale. Ahora silencio absoluto, sí. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien. Vale, a ver, calma. Vamos poco a poco, ¿vale? Embrague, freno, acelerador. Recordamos, tenemos freno de mano y tenemos punto neutro, ¿vale? Entonces, pero cuidado cuando te quitas el freno de mano. Porque para quitar el freno de mano tienes que frenar el coche, si no te se va. ¿Eh? Ah, frenas, sueltas embrague, pulsas este botón un poco para arriba. Vale, ok. Entonces, embrague para colocar y poner marcha. Sencillito, ¿vale? Pulsamos embrague hasta el fondo. Hasta el fondo, eso es. Ponemos primera. Ya, si no, fíjate. ¿Ponemos primera? Ponemos primera. Muy bien. Sí, no hace falta darle tan fuerte y esto coloca muy bien, ¿eh? Entonces, ahora creo que suelta el freno. Confía en mí, suelta el freno. Del todo, sin miedo. No quiero. ¿Vale? Y ves controlando. Que no vayas muy por aquí, no te arriesgues mucho ahí. Dale, no te arriesgues mucho ahí. Tranqui, ¿vale? Tranquilo, Vale, entonces ahora suelta el embrague. Suéltalo, de todo. A fuego, ¿vale? Vas controlando por aquí, ¿vale? Y ya está. Vas controlando por el freno y ya está. Entonces ahora cuando lleguemos a esa curva, tú ves, entra a la velocidad que tú tengas que creas, pero a la salida el coche te va a pedir gas, porque entonces estamos en bajada y es curva, pero cuando esto te va a necesitar gas. Entonces, una puntita de gas. Una puntita de gas no es. Una puntita de gas es darle con un cariñito absoluto, ¿vale? Entonces yo te digo un poco de más gas, un poco de más gas. No te mucho aquí y giramos. Es que el coche dice, uy, ha hecho subida, dame gas, baby. Le das gas, no te comes las tantas, ¿vale? Dale un poquitín más de gas. Eso es, un poco más, pero constante, cariño, constante. Eso es. Venga, dale un poco más. Que suba la revolución, ¿no? El fuerte. Bien. ¡Puto psicópata, vámonos! Vale, muy bien. Mira, si no podríamos acabar como este. Ahora suelta el acelerador y dices, vale. Uy, pero el coche pide más. Pues dale un poco más. Te cierras. Un poquito. Volvemos a poner recto. Y dale, das un poco de más de gas. Eso es. Venga, va. Entonces, frena con cariño. Y el embrague lo tienes que pulsar. Ahora arranca otra vez. Hasta que no lo hago bien, no nos vamos de aquí. Pulsa embrague y freno. No, embrague y freno, los dos. Y freno, enciende el motor. Tiramos una patada y enciende el motor. ¿Soltamos ya? Sí, ¿verdad? ¿Qué soltamos? Entonces, ahora ya, el freno de mano ya lo tenemos, la marcha ya la tenemos puesta. Entonces, ahora, suelta, a ver, ¿cómo lo hacemos? Aquí, vale. No, si no vamos ahí, ¿vale? Quiero que frenes ahí bien. ¿Qué? Entonces, Que frene ahí bien. exacto. Yo ahora quiero que mira, suelta el freno. ¿El freno? Sí. Suelta el embrague, a full. ¿Vale? Ahora quiero que pulses freno y embrague. ¡No! La contraria. Freno y embrague. Exacto. A la vez, porque te quedas con una marcha puesta. Entonces el coche cae quieto con una marcha puesta se calma. ¿Vale? Freno y embrague a la vez. Exacto. ¿Vale? No sueltas nada, ahora tienes que volver a colgar esto como estaba. Entonces, el embrague lo puedes soltar. El coche ya está apagado. Ya está. Vale, ¿y ahora qué? Pero te falta el freno de mano. Con el freno de mano. ¡Que lo ponga! No, claro. Ya está, suelta el freno. Suelta el freno. Suelta el embrague. Vale. Y ahora sale el coche. Que no te pusiste el cinturón. Sí, me volé. Volé. Sí, volé. Me hizo Venga, volar. va. Venga, vamos a Barcelona. Yo la sé, venga, va. ¿Dónde pones tú los pies aquí? Organízatelo un poco mejor. Sí. Pues casi nos llevamos esta siguiente ronda, vamos, porque esta no ha insistido en gira. Y bueno, íbamos a hacer giro y todo, en fin. Claro, era lo que yo pensaba que tenías que hacer. Ideas tenía. Ya, es que empecé a tirar y he confiado demasiado que iba a acabar en una calle normal.
No, no, buscaba eso para que te encontraras con un coche delante. Y te acojonaras un poco. Ahora, hemos ido por un paso. Y al lado, pues ahí estaba, que habíamos el cochillo muy justitos. Y un palo. Y no le he dado ni al coche ni al palo, chaval. Justito, sí. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Lo único, el embrague sí. Y lo mejor ha sido aquí, intentando tirar el ñoza. Y que se soltó el embrague y se pusieron.